Muy buenas a todos, soy Adam Martín. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo crear un material muy básico de madera y también vamos a aprovechar este tutorial para entender qué ocurre con los materiales porosos, como por ejemplo la madera o la piedra o muchos otros materiales, cuando los mojamos o en el caso de la madera cuando le aplicamos un aceite para barnizarlo, por ejemplo. Eso nos va a permitir en un futuro tener una comprensión más avanzada de cómo crear cierto tipo de materiales. Una de las cosas más importantes en la creación de cualquier material de madera es tener una buena textura para nuestro canal difuso. El canal difuso en la madera, sobre todo en la primera que nosotros vamos a hacer aquí, que es una madera muy natural, no tiene ningún barniz de momento, es uno de los mapas más importantes, porque prácticamente todo lo que vemos es la información difusa. Tenéis que tener cuidado de no seleccionar una textura que sea muy saturada, por ejemplo, o que tenga colores extraños, que es algo que suele ocurrir cuando descargáis las texturas de internet. Aseguraros de que la textura representa el albedo que estáis buscando y que no tenga cosas extrañas. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra textura en el canal difuso. Vamos a hacer un render solo con esto, muy básico, para que luego lo podamos comparar con todo lo que vamos a ir haciendo. Si os dais cuenta, ya tenemos un resultado que se parece mucho a lo que sería la madera, solamente con el canal difuso. Fijaros que este canal es muy importante, ¿de acuerdo? Esto ya parece madera, ¿de acuerdo? No necesitamos de momento nada más. De hecho, muchísima gente para hacer material de madera natural no utiliza ni reflexiones ni absolutamente nada. Y los resultados no son del todo realistas, pero pueden ser perfectamente válidos, ¿de acuerdo? Fijaros que esto parece madera. Entonces vamos a ver, aquí nosotros por ejemplo no tenemos especulares, bueno, estos son los tornillos, no tenemos reflexión, no tenemos nada más que el color difuso y las luces y las sombras de nuestra escena. Vamos a ver cómo podemos hacer que este material de madera se comporte de una forma un poco más realista, más parecido a cómo se comportaría en la realidad. Antes de nada vamos a estudiar un poco cómo se comporta la madera en el mundo real. Vamos a empezar con la madera en estado natural, sin ningún tipo de barniz, y luego veremos un poco qué pasa cuando la barnizamos o le aplicamos un tratamiento. La madera en estado natural, si os fijáis aquí por ejemplo en esta mesa de aquí, aparentemente no tiene reflexión. En la realidad, si tenéis a mano un pedazo de madera y la observáis cerca de 90 grados y luego la observáis directamente mirando hacia vosotros, os daréis cuenta de que sí que cambia la reflectividad de la madera según el ángulo de observación. Para simular eso, dentro de V-Ray habíamos visto que nosotros utilizábamos Fresnel. Pero en el caso de este tipo de madera vamos a utilizar una de dos opciones. O bien vamos a utilizar un glossiness muy bajo, o en caso de que no queramos tener tiempos de render elevados, podemos utilizar simplemente lo que habíamos utilizado ya en algunas telas, que es un canal difuso que tenga un fall-off con dos texturas diferentes, una un poco más clara y una un poco más oscura. Y con eso vamos a simular las reflexiones, pero de una forma más rápida de renderizar. Siempre os digo que cuando creamos materiales, yo aquí os estoy mostrando, por así decirlo, el material más realista o más complejo que podemos crear. Pero muchas veces no es necesario. Muchas veces podemos crear un material de forma mucho más sencilla, porque se va a ver lejos o se va a ver en una animación de pasada o simplemente porque no es importante para nuestra imagen. Yo os comento todo lo que podemos hacer con el material, pero luego vosotros tendréis que decidir cuándo queréis aplicar algunas de estas técnicas y cuándo no. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es simular la reflexión de nuestra madera al natural con un glossiness muy bajo. A mí me gusta siempre empezar con el 100% de reflectividad. Si no os gusta que haya 100% de reflectividad en las caras cercanas a 90 grados, podéis poner aquí valores un poquito más bajos del 100%. Ya habíamos visto en muchas ocasiones que, aunque nosotros pongamos aquí un 100% de reflectividad, lo que verdaderamente controla cómo de reflectante es este material son dos parámetros, el índice de refracción y el glossiness. Entonces la madera tiene un índice de refracción bastante bajo en estado natural. Suele ser más o menos de 1,47, 1,5. Como siempre os digo, hay varios tipos de maderas y cada una de ellas tendrá comportamientos ligeramente diferentes. Vamos a utilizar GGX y nosotros vamos a bajar el glossiness a valores bastante bajos, tal vez 0,3,
0,4, valores muy bajitos. Vamos a probar con 0,4, por ejemplo. Y vamos a repetir este render y lo comparamos con el anterior. Como podéis ver, el resultado que obtenemos es muy parecido al que teníamos antes, usando solo el canal difuso. Hemos usado un 100% de reflexión, pero como hemos usado un glossiness muy bajo y además un índice de refracción bastante bajo, no tenemos un material súper reflectante. Este es un miedo que tiene mucha gente al empezar a crear materiales, y es pensar que el hecho de poner un material 100% reflectante se va a traducir en un metal o se va a traducir en un espejo. Siempre tenéis que recordar que lo que realmente controla la reflectividad base de los materiales es el índice de refracción y el glossiness. Hemos visto aquí, por ejemplo, vamos a compararlo con nuestro render anterior y veis que no hay gran diferencia. La diferencia se nota sobre todo en las caras que están más cerca de 90 grados, porque tenemos mayor reflectividad. Podemos controlar cómo de reflectivo es nuestra madera ajustando la cantidad de reflectividad máxima. A mí me gusta dejarlo en blanco porque ahora cuando yo empiece aquí a añadir relieve y glossiness variable, pues voy a obtener un material más realista. Pero si no queréis utilizarlo al 100%, podéis bajarlo un poco. No os recomiendo que pongáis, como hace mucha gente, un gris oscuro para la reflectividad, porque todos los materiales en caras cercanas a 90 grados reflejan un 100% de la luz. Vamos a comparar nuestro material aquí en el pectoral de este muñecote para que lo podáis ver un poco mejor. Fijaros que la diferencia es muy sutil, pero hemos conseguido, al añadir reflectividad en esos ángulos cercanos a 90 grados, un efecto más natural de la madera. Tiene un poco más de relieve. Vamos a ver, por ejemplo, el especular para que lo podáis ver. Antes no teníamos especulares y ahora tenemos unos especulares que van a hacer que tenga un poco más de volumen nuestra madera. Dependiendo también de la iluminación que estéis usando, este efecto puede ser más marcado o menos marcado. Yo aquí tengo una iluminación bastante plana y no se nota demasiado, pero sí podéis ver que hay una ligera diferencia, que a mí personalmente me gusta más con las reflexiones. Vamos ahora a introducir un elemento también bastante importante en los materiales de madera, que es el relieve. Si os fijáis en algunas fotos de madera, da la sensación de que hay partes de la madera que son más reflectantes que otras. Es importante preguntarse por qué ocurre eso, porque por ejemplo no es lo mismo generar ese efecto utilizando el relieve que generar ese efecto utilizando un mapa en los reflejos. En la madera, concretamente, se suele producir muy frecuentemente por un pequeño cambio en las propiedades de las vetas oscuras y las vetas claras, pero muy frecuentemente por el relieve de la madera. Lo primero que voy a hacer es que voy a añadir relieve. Lo podemos hacer directamente dentro de 3D Studio, por ejemplo, con un Color Correct y con Monochrome. Creamos un relieve. Y cuando hagáis madera, es importante que tengáis en cuenta la cantidad de relieve. Otro de los errores más comunes que veo en la mayoría de materiales de madera son relieves muy exagerados. Como en 3D nos gusta que los efectos sean llamativos, o sea, que los podamos ver, muchas veces los exageramos demasiado. Por eso siempre es bueno tener una referencia y os daréis cuenta de que el relieve en la madera de este tipo, natural, pulida, es muy sutil. No es un relieve como pone mucha gente, que es muy grande y que además, si la textura no tiene suficiente resolución, se va a traducir en píxeles extraños, en cosas muy feas. Vamos a poner un relieve muy sutil. Otra manera que tenemos de crear el relieve sería en Photoshop, por ejemplo. Podríamos crear un relieve, pues vamos a duplicar esta capa, que la tengo preparada para después. Vamos a desaturar nuestra capa. Y vamos a utilizar un filtro de paso alto. Con este filtro de paso alto lo que vamos a hacer es que vamos a aislar los detalles. Si ponemos valores muy pequeños, solo vamos a tener relieve en las partes más pequeñas de nuestras vetas, en los contrastes locales más pequeños de nuestra madera. Y si ponemos valores más grandes, pues vamos acentuando la cantidad de relieve de nuestra madera. Es una manera en la que a mí generalmente me gusta bastante para crear el relieve de la madera, por ejemplo. ¿Veis? Aquí hemos aislado esas vetas y hemos creado un relieve que nos permite tener pues una ligera diferencia. De momento voy a usar el que tenemos aquí, que es simplemente un Color Correct, y lo hemos transformado en blanco y negro. Esto, cuando lo hagáis para el relieve, no es en realidad necesario. Podéis conectar directamente este mapa aquí y obtendríamos un resultado muy similar o idéntico.
Pero a mí me gusta generalmente trabajar con mapas en blanco y negro, pues es una vieja costumbre. Vamos a renderizarlo, vamos a ver qué diferencias tenemos con respecto al render anterior y vamos a ver cómo podemos acentuar este efecto con un mapa que vamos a crear en Photoshop para definir el glossiness de nuestra madera. Y si os fijáis, con el relieve hemos conseguido unos detalles que son bastante importantes en la madera. Vamos a verlos, por ejemplo, en el especular. Antes teníamos un especular que era completamente uniforme y ahora al introducir relieve hemos generado un especular variable. Esta textura en concreto no tiene muy buena resolución, o sea, vale justo para este render de 1500 x 1500, pero si quisiéramos renderizar más grande tendríamos que utilizar una textura con más resolución. Es importante en texturas de madera que sean de muy alta resolución, sobre todo para el relieve, porque la madera tiene detalles muy finos, estas vetas pueden llegar a ser muy finitas. Y si el relieve pasa como pasa con este, que es un JPEG con una compresión bastante bestia, pues os van a empezar a aparecer estos problemas que tenéis aquí, que a esta distancia que estamos no queda del todo mal, pero si nos acercáramos un poquito más ya no nos valdría. Yo soy muy exigente con este tipo de cosas porque pueden destrozar completamente un buen material. Una textura que no tiene resolución suficiente para el tamaño que estamos renderizando. Tener ese tipo de cosas muy en cuenta. Entonces veis que hemos añadido el relieve y eso nos ha añadido un pequeño paso más de realismo. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un material, una textura en Photoshop para controlar el glossiness de esta madera, para que no tenga toda la madera el mismo glossiness y el glossiness varíe dependiendo de la beta de la madera. Con eso lo que vamos a conseguir es acentuar un poco este efecto que ya estamos consiguiendo con el relieve, y es que hay unas partes que parecen más reflectantes que otras. A mí personalmente me gusta hacer este proceso en Photoshop porque así tengo más control sobre lo que estoy haciendo y porque tengo más herramientas para controlar el contraste de mi textura. Pero hay mucha gente que prefiere hacerlo directamente en 3D Studio simplemente con Color Correct y ajustando los valores de contraste del Color Correct. Para mí la ventaja que tiene Photoshop es que podemos tener ciertos valores de referencia, que ahora os voy a explicar cómo podemos crear, para crear nuestra textura. Eso nos va a dar un poquito más de libertad a la hora de crear nuestros materiales de glossiness. Es importante que este tipo de texturas no las creéis al azar. Hay mucha gente que simplemente le pone aquí una saturación, lo desatura y luego con unos ajustes de niveles lo contrasta y sin ningún tipo de criterio pues utiliza esta textura como textura para glossiness o como textura para los reflejos. Y luego pues va tocando dentro del material hasta que consigue algo que más o menos se parece a lo que quiere conseguir. Eso puede funcionar y como os he comentado en muchas ocasiones, si ya tenéis mucha experiencia, si ya lleváis años trabajando, es muy posible que vuestros materiales sean buenos aunque lo hagáis por instinto. El problema se presenta cuando no tenéis mucha experiencia. Es más probable que terminéis con materiales muy extraños, que solo funcionen en algún ángulo de cámara, que solo funcionen en algún tipo de escenas. En definitiva, materiales que no son correctos. Yo os recomiendo, sobre todo si estáis empezando, que utilicéis una metodología que os permita saber lo que estáis haciendo en todo momento. Entonces nosotros sabemos que el glossiness que queremos conseguir es aproximadamente de 0,4, que es el que habíamos usado dentro de 3D Studio y que nos gustaba. El problema que tenemos al trabajar con texturas dentro de Photoshop es que estos valores que tenemos aquí están en estándar RGB, mientras que los valores que tenemos en 3D Studio están en lineal. Luego hay una discordancia entre estos valores y los de 3D Studio. Lo que podemos hacer para evitarnos el problema de tener que andar convirtiendo valores, de tener que andar exportar nuestra textura en una gama o en otra, es simplemente voy a añadir aquí un exposure y le voy a poner la gama inversa, para tener aquí en Photoshop lo que sería más o menos la versión lineal de esta textura. Esto solamente es con propósitos de previsualización, ¿de acuerdo? Ahora vamos a crear con nuestra pipeta, vamos a crear unos samplers en algunas zonas de nuestra imagen. Para identificar las zonas más brillantes de la imagen podéis usar unos niveles, por ejemplo, y veis que estas zonas son bastante brillantes. Vamos a crear aquí, por ejemplo, un vértice. Esto nos va a permitir luego tener aquí una información que nos va a ayudar a crear nuestra textura. Y para identificar las partes más oscuras, pues podemos hacer todo lo contrario. Vemos que aquí, por ejemplo, pues aquí hay unas vetas oscuras. Esta de aquí, por ejemplo. Y ahora ya tengo dos valores de referencia que los voy a transformar en lineal para tener unos valores de 0 a 1.
Y puedo borrar estos niveles. Los niveles son bastante destructivos. No os recomiendo utilizarlos en texturas como esta, por ejemplo, que tiene solo 8 bits por canal y que además está muy comprimida. Esto nos permite identificar más o menos qué valores tienen las partes más oscuras y las partes más brillantes de nuestra textura. Nosotros habíamos visto que queríamos una textura que tuviera aproximadamente 0,4. Y ahora lo único que nos queda es ajustar un poco el contraste. Vamos a ajustar un poco el contraste, por ejemplo, de esta textura para que haya más diferencia entre las zonas que tienen menos glossiness y las que tienen más glossiness. Esto lo voy a hacer así, no necesariamente porque así sea más realista, pero para que lo podáis ver. Como ya tenemos una versión donde apenas hay diferencia, ahora vamos a crear una versión donde haya un poquito más de diferencia. Y según vamos ajustando esos valores, nos vamos a ir fijando en estos que tenemos aquí. Vemos que hay unas zonas de nuestra textura que van a tener 0,3 y otras que van a tener 0,5. Podemos seguir ajustando el contraste hasta que quedemos satisfechos con los resultados. Tenéis que ser capaces aquí de identificar dos cosas. Primero, los valores con los que estáis trabajando y luego el contraste que hay entre unos y otros. No es lo mismo, por ejemplo, una textura que tenga 0,7 y 0,5 a una textura que tenga 0,7 y 0,5 pero que entre medias no haya nada, que tenga mucho más contraste. Más contraste significa más diferencias. Entonces vamos a crear una textura aproximada. Esta, por ejemplo, nos puede valer. Esta puede ser nuestra textura para definir el glossiness de nuestro material. Ahora tenemos dos opciones a la hora de guardar esta textura. La puedo guardar tal cual está ahora, con este control de exposición, y luego cargarla de forma lineal en 3D Studio. O puedo desactivar este control de exposición y luego cargarla con los valores por defecto en 3D Studio, que en este caso es lo que yo voy a hacer. Voy a desactivar la exposición, de manera que cuando nosotros lo salvemos, vamos a salvarlo como glossiness. Y ahora dentro de 3D Studio vamos a cargar nuestra textura y la vamos a conectar en el glossiness. Como veis, el aspecto general de nuestro material no ha cambiado prácticamente nada, porque ya nos hemos asegurado dentro de Photoshop que los valores medios con los que estamos trabajando eran los mismos que teníamos dentro de nuestro 3D Studio. Luego no nos va a ocurrir cosas extrañas, que de repente este material sea muy reflectante o muy poco reflectante, y de esa manera vamos a tener mucho más control sobre nuestra textura de glossiness. Vamos a hacer un render para que veáis la diferencia con el anterior. Este es el resultado de nuestra madera con un mapa para controlar el glossiness. Si os fijáis, apenas hay diferencia. Nos tenemos que ir a los detalles para notar esta pequeña diferencia que hemos introducido. Si os fijáis, ahora mismo la madera, en esas zonas oscuras hemos añadido detalle, hemos hecho que tenga un poco más de nitidez. Pensad que esto es una madera muy clarita. Si estuviéramos generando una madera más oscura, el procedimiento sería el mismo exactamente, pero el efecto de la reflectividad sería mucho mayor. Cuanto más oscuro es un material, más importancia tienen sus reflejos. Vamos a fijarnos en el canal especular para que podáis entender bien qué es lo que hemos hecho. Antes teníamos un especular que variaba muy poquito porque solamente estábamos utilizando el relieve. Y ahora lo que hemos hecho es que hemos introducido un cambio en el glossiness de este material con un mapa. Eso nos ha permitido generar un efecto más realista. Es importante que penséis que no siempre tenemos que crear un mapa de reflexión para simular cambios en la reflectividad de nuestro objeto. En este caso no hemos utilizado un mapa de reflexión, sino que hemos utilizado un mapa de glossiness y hemos añadido un relieve a nuestra madera. Yo cuando creo materiales me gusta pensar por qué los materiales en la vida real se ven como se ven. Para mí es importante tener en cuenta qué hay detrás del material, para poder simularlo utilizando los canales que son necesarios. Y en este caso, por ejemplo, es muy probable que la madera tenga la misma reflectividad base en las zonas claras y en las zonas oscuras. Y lo que produce esos cambios visuales, que parece que unas zonas reflejan más que otras, suele estar más relacionado con el relieve y con la distinta porosidad que tienen las vetas de la madera. Y eso es lo que hemos simulado utilizando esta metodología. De esta manera podemos crear cualquier madera natural, una madera que no tiene barniz y que simplemente tiene un tratamiento que puede consistir en un cepillado, por ejemplo, en un lijado. Podemos simular maderas más ásperas o menos pulidas con un glossiness más bajo todavía. Y podemos simular maderas más pulidas con un glossiness un poco más elevado. En la segunda parte veremos cómo realmente
lo que marca la diferencia es el tratamiento que se le aplica a la madera. Hay distintos tratamientos que podemos aplicar a la madera y eso va a afectar enormemente a cómo se ve la madera. Va a cambiar su color, va a ser más oscura la madera cuando la barnicemos y también va a cambiar enormemente su reflectividad, va a ser más reflectante. Eso lo veremos en una segunda parte de este tutorial. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais al canal y lo compartierais con cualquier persona que penséis que también pueda estar interesada en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.